Bueno, buenas tardes, empezamos una serie de videos en los cuales vamos a explicar cómo se accede, qué se puede hacer con Excel, cuáles son las ventajas, las características particulares de una de las aplicaciones que conforman el Office, y lo vamos a hacer desde Internet como venimos haciendo con las demás aplicaciones, como por ejemplo el Word, el PowerPoint que hemos trabajado desde Internet, ¿no? Para acceder al Excel procedemos tal cual como venimos haciendo. Entramos a la aplicación o a la pantalla principal del Office y nos dirigimos a cualquier navegador web y entramos a www.office.com, ¿no? Una vez cargada la pantalla principal, vemos la interfase que quizás es distinta a la que veníamos viendo en los meses anteriores, ¿no? Ahora en el margen izquierdo hay una barra lateral donde en dicha barra están los accesos directos, lo vemos como tipo botoncito o iconos donde están los accesos directos a los diferentes programas que conforman el Office, ¿no? El primer botoncito es la pantalla de con ese botoncito nos dirigimos a esta pantalla, al Home, a la pantalla principal del Office. El segundo botoncito donde hay un icono, donde hay un signo más, donde haciendo clic nos permite crear diferentes archivos, ¿no? Un documento de Word, una hoja de cálculo de Excel, una presentación en PowerPoint, crear un formulario o un cuestionario en Forms, la aplicación Forms, o si no, crear una página web, ¿no? Bien, el tercer botón o acceso directo nos permite crear un documento en Word, y el cuarto es el que nos interesa ahora, es crear un archivo de Excel, ¿no? Hacemos clic en, en ese botoncito y bueno, ahí nos pregunta si queremos crear un nuevo libro en blanco, ya les explico el concepto del libro, o si no, crear un archivo a partir de las plantillas que te ofrece el Office, ¿no? Por ejemplo, crear un presupuesto de compras, crear un calendario personalizado, crear una lista una lista de tareas. ¿Qué más podemos crear? Un diagrama de Gantt. Podemos crear una organización familiar, un programa de tareas semanales. Hay un montón de plantillas que tienen el mismo concepto cuando veamos las plantillas de Word o PowerPoint, que son ejemplos ya creados, que a partir de ese ejemplo vos puedes crear el propio, ¿no? Eh, acá, como recién iniciamos o en el aprendizaje del Excel, pensamos que crear un libro en blanco, ¿no? Hacemos clic en esa opción y esperamos a que se cargue la pantalla principal del Excel. Bien, una vez se carga la pantalla principal del Excel, del Microsoft Excel, lo- ahí vemos y que quizás nos llama la atención, eh, que ocupa gran parte de la pantalla, es esa cuadrícula, como si fuera una hoja cuadriculada, eh, que ocupa gran parte de la pantalla principal, ¿no? Esa cuadrícula tiene un nombre que se llama hoja, ¿no? Y la hoja forma parte de lo que en Excel denominamos o se denomina libro, ¿no?
Cada archivo nuevo creado en Excel se denomina libro, ¿no? Y, y cada vez que creamos un nuevo libro, Excel le pone un nombre o nos sugiere un nombre genérico, libro uno, libro 2, libro 3 y así. Y por defecto, cada vez que creamos un libro, como en la vida real, un libro se compone de hojas, ¿no? Y se crea con una sola hoja, una hoja uno, la hoja uno. Obviamente que podemos crear varias hojas que conforman un libro, que acá en la parte superior, en la barra de etiquetas, es esta línea o esta franja gris, donde encontramos ubicada todas las etiquetas. Bueno, por ejemplo, haciendo clic acá en el signo más, lo que hacemos es insertar una nueva hoja, ¿no es cierto? Y podemos insertar la cantidad de hojas que nosotros requerimos para trabajar. Una cosa importante que hay que aclarar es que cada hoja que vayamos a insertar en este libro es independiente de las demás hojas, ¿no? La hoja 2, la hoja 3, y que obviamente le podemos cambiar el nombre, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Cada hoja es independiente de las demás hojas. O sea, yo, por ejemplo, en la hoja uno puedo insertar un contenido, por ejemplo, un listado de alumnos, en la hoja 2 un listado de profesores y en la hoja 3 escribir cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la hoja uno y la hoja 2, ¿no? O sea, se puede trabajar en forma independiente. Bien, las hojas se divide en filas y en columnas, ¿no? Y cada intersección de fila y columna, como habíamos visto, por ejemplo, cuando trabajamos con tablas en Word, es la intersección de filas y una columna se denomina celda, ¿no? Bien. Eh, ¿Cómo identificamos a las columnas? Se identifican con letras, ¿no? El identificador de columna es una letra. Por ejemplo, la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, G, H, I, así sucesivamente hasta llegar a la columna Z. Una vez que llegamos a la columna Z, en la siguiente columna ya se identifica con dos letras, a B, a C, a D y así sucesivamente hasta llegar hasta la A, a Z. Bien, después seguimos con la siguiente letra del abecedario, BA, BB, BC y así hasta llegar a, por ejemplo, la columna XFD. XFD es la última columna que aproximadamente tenemos como más de 10.000 más de 10.000 columnas tenemos a disposición para ingresar contenido, ¿no? En lo que es filas se identifican con números. Sí, las filas se identifican con números. Entonces tenemos la fila uno, la fila 4, la fila 8, la fila 13 y así sucesivamente hasta llegar a la fila 1.048.576. O sea, tenemos más de 1.000.000 de filas y más de 10.000 columnas. O sea que cada hoja es una cuadrícula, o si lo tomamos como similitud, una hoja cuadriculada inmensa, inmensa. Bien. Eh, Bien, ¿cómo se identifica cada celda de esta hoja? Se identifica primero con el identificador de la columna y después con el identificador de la fila, ¿no? O sea que, por ejemplo, esta es la celda C5. ¿Por qué es C5? Porque estoy ubicado en la columna C y en la fila 5, ¿no? Por ejemplo, si hago clic acá en otra celda, por ejemplo, acá estoy ubicado en la celda F8. ¿Por qué? Porque estoy ubicado o estoy parado en la fila F, perdón, en la columna F y en la fila 8, ¿no? Bien. Entonces primero se pone el nombre de la columna y después el nombre de la fila, ¿no? F8, ¿no? Bien. Cada vez que yo hago clic con el mouse, ¿no es cierto? Con el botón izquierdo del mouse o si estuviéramos trabajando del celular
con el dedo, cada vez que hago clic o toco con el dedo en alguna celda, esa celda se pasa a convertirse en la celda activa, ¿no? En la celda activa nos damos cuenta porque está resaltada con un marco o con una línea de trazo un poco más gruesa de color verde. Entonces esa es la celda activa. ¿Para qué me sirve saber cuál es la celda activa? Porque esa es la celda activa en la cual yo puedo ingresar texto, contenido en esa celda, ¿no? Bien. Otro concepto importante que tienen que saber es el concepto de rango, ¿no? El rango de una celda. ¿Qué es el rango? Es un grupo de celdas que yo puedo tener seleccionado. Por ejemplo, hago clic en B2 y sin soltar el mouse, y bueno, los que estuvieran trabajando con el celular, sin soltar el dedo en la pantalla, voy seleccionando un rango de celda, ¿no? Por ejemplo, este es la celda, este es el rango desde B2 hasta E7, ¿no? Es como que uno cómo la identifica en forma, si incluye varias columnas y filas, entonces uno hace una lectura en forma en diagonal de la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el rango B2 hasta E7, ¿no? Por ejemplo, ahora si selecciono otro rango, sería desde C9 hasta F13, ¿no? Este rango, por ejemplo, incluye varias celdas de varias columnas y varias filas. Pero yo puedo seleccionar, por ejemplo, de una misma columna, este es el rango C2 hasta C8, de una misma columna, y en forma similar puedo seleccionar varias celdas de una misma fila. Por ejemplo, este es el rango B4 hasta G4, ¿no? Bien, ese es el concepto de rango, ¿no? Es una selección eh, de varias celdas que pueden ser de diferentes columnas y diferentes filas, ¿no? Por ejemplo acá, ¿y para qué me sirve seleccionar un rango? Eh, para darle formato, por ejemplo, a ese rango. Por ejemplo, yo le puedo cambiar en la pestaña inicio, tengo el botoncito que teníamos también, por ejemplo, en Word, en Excel, para darle un color de relleno. Por ejemplo, acá elijo un color de relleno, o por ejemplo, aplicarle un borde, ¿no? Puede ser un borde externo, y ahí vemos eh, que a ese rango seleccionado yo le apliqué algún formato, ¿no? Acá en la pestaña inicio, en la solapa inicio, tengo los botoncitos de deshacer, y yo lo que voy haciendo es deshacer todos esos cambios que realicé en ese rango que tenía seleccionado, ¿no? Bien. Una cosa importante es que cada vez que yo hago clic voy cambiando la celda activa, pero si yo, por ejemplo, acá en este cuadrito que vemos acá, se llama el cuadro de nombres, si yo, por ejemplo, me quiero dirigir en la- me quiero dirigir a otra celda, yo acá, por ejemplo pongo S20, escribo, y por ejemplo me dirijo a otra parte de la hoja, más específicamente en la celda S20. Si acá en el cuadro de nombre, por ejemplo, escribo B2, aprieto Enter, ahí yo ya me manejo, y me redirijo a la celda activa, pasa a ser la celda B2, ¿no? Esa es otra forma de moverse a través de las hojas, ¿no? Bien, también cómo me voy moviendo, bueno, estoy trabajando de la compu, cómo me voy moviendo con la flecha de dirección, ¿no? Con la flecha de dirección, que o con y en forma vertical, con la tecla avance de página me voy moviendo a través de la fila, ¿ve? Bien, avance o retroceso de página, me voy moviendo a través de la celda, ¿no? Bien. eh, Bien,
Ahora vamos a ver eh, el menú que tiene Excel acá en la web y qué cosas tienen, comparten con Word Excel, qué comandos, qué opciones y qué son nuevas en este programa, ¿no? Acá en la solapa o en la pestaña archivo tenemos las opciones o las típicas de, por ejemplo, de crear un nuevo documento o un nuevo libro en blanco, perdón, o a partir de una planilla, de una plantilla, crear un libro, ¿no es cierto? Acá en abrir, abrir documentos recientes, de libros recientes, guardar, podemos guardar una copia, cambiar el nombre al libro que estamos trabajando, descargar una copia en nuestra computadora o celular, después la opción de imprimir y de compartir, ¿no? Compartir con otra persona es a través de un link, ¿no es cierto? Nosotros le mandamos por correo un link para que la otra persona pueda editar y trabajar en forma conjunta, ¿no? Bien. Después en la solapa o pestaña inicio hay algunos comandos que son similares a lo que encontramos en Word y PowerPoint. Por ejemplo, para cambiar la fuente, el tamaño de la fuente, hacerlo negrita, cambiar el color de la fuente, alinear, ¿no es cierto?, en forma vertical u horizontalmente el contenido que uno puede escribir en una celda o en un grupo de celdas, ¿no? Después, por ejemplo, para hacer búsquedas, buscar y reemplazar, que es lo mismo que encontramos en el Word. Y obviamente que hay algunos comandos u acciones que son propias del Excel, ¿no? Lo mismo acá en la pestaña insertar, por ejemplo, podemos insertar una tabla, una imagen desde la computadora o celular, podemos insertar las famosas formas, ¿no es cierto? Flechitas, eh, figuras geométricas, o rectángulos, formas básicas, flechas, diagramas de flujo, cintas, estrellas, etcétera, ¿no? Que eso lo vimos en PowerPoint y en Word. Podemos insertar vínculos o también llamados hipervínculos, ¿no es cierto? Los links a ciertas páginas o sitios web y después comentarios. ¿M? Y en lo que digamos, lo que es específico o propio de Excel, podemos insertar funciones que vamos a ver más adelante, tabla dinámica y después algo que es característico y propio del Excel, que es, y lo que quizás más llama la atención, que son los gráficos, ¿no? Hay diferentes tipos de gráficos y que cada uno tiene una función, que son los gráficos de columnas, los gráficos de líneas, hay diferentes opciones de gráficos de línea de tiempo, gráficos circulares, gráficos de barra, de área y etcétera, ¿no? Más adelante también vamos a ver para qué sirve cada tipo de gráfico y un ejemplo de eso, ¿no? Después en la solapa fórmulas vamos a ver digamos, cómo realizar opciones de cálculo, cómo insertar fórmulas. Después acá en la solapa datos vemos, por ejemplo, cuando tenemos listados, por ejemplo, de un listado de alumnos con sus notas, podemos ordenarlo en forma alfabética por cada una de las columnas que conforman una tabla de alumnos, por ejemplo. Podemos hacer el filtrado de datos, podemos hacer quitar duplicados, como por ejemplo a veces si tenemos una tabla de productos, de materiales en nuestra empresa y por ejemplo podemos cometer el error de duplicar en diferentes filas el mismo producto. Bueno, entonces Excel te permite la posibilidad de quitar esos duplicados, después hacer la validación de datos, etcétera, cosas que vamos a ver más adelante. En la pestaña revisar hay algunos comandos, opciones como por ejemplo
hacer una revisión ortográfica del contenido, de lo que nosotros escribimos en las hojas, eh, calcular una estadística del libro, que cuando tengamos algo escrito lo vamos a volver a esta opción, insertar comentarios, eliminar comentarios, etcétera, ¿no? Bien, todas estas solapas o pestañas del menú principal del Excel que está ubicado en la parte superior, la iremos viendo con el transcurso de las clases, ¿no? Bien, veamos qué se puede ingresar qué se puede ingresar en Excel, ¿no? Podemos ingresar diferentes tipos de datos, ¿no? Datos contantes, que pueden ser números, fracciones, números decimales, fechas, horas, horas, qué sé yo, datos negativos, y por ejemplo texto, ¿no? El texto, que sería frases, una palabra, una frase, una cadena de caracteres, lo que sea. Bien, veamos un ejemplo, ¿ve? Por ejemplo, yo me paro en C2 y voy a insertar un número 34. Bien, una vez que yo empiece a insertar algún contenido en una celda, la celda pasa a estar en modo edición, ¿no es cierto? Pasa a estar activa y como ven en pantalla hay el punto de inserción donde, en el cual hay una barrita titilando, en el cual me está indicando que yo puedo ingresar contenido a esa celda activa, ¿no? Entonces yo inserté 34 y como yo confirmo que acepto que quiero insertar en este caso ese número, eh, bueno, yo tengo la opción de, por ejemplo, apretar Enter, la tecla Enter, y, o si no, con las barras, con los botones de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, yo voy a apretar Enter y ahí ya confirmé que quise insertar un número en la celda C2 y cada vez que aprieto Enter, inmediatamente la celda de abajo, que en este caso sería C3, pasa a ser la celda activa. Bien. Ahora, por ejemplo, intentemos ingresar eh, un número decimal, un número decimal, por ejemplo, voy a poner 23. Bien, en Excel, ¿qué carácter se utiliza para la parte decimal? La coma, ¿no? Y el punto es para la parte de mil. O sea, cuando hay unidad de mil se usa el punto, ¿no? Bien, entonces yo voy a poner 23,45, ¿no? Entonces aprieto Enter, y bueno, ya valido la información que quiero insertar y, eh, y ahí, por ejemplo, ahora voy a poner una fecha, ¿no? La fecha ahora, de ahora 30. eh, ¿Qué se usa para separar los días, los meses con los años? La barra invertida, ¿no es cierto? La barra invertida. Entonces 30 del septiembre del mes 9, la barra invertida del año 2020. ¿Eh? Aprieto Enter y ahí ya inserté una fecha, ¿no? Y por ejemplo voy a insertar ahora un porcentaje, ¿no? Un 12%. El signo de porcentaje es este que ven en pantalla. Entonces aprieto Enter y ya inserté un número en formato porcentaje. Bien, ¿qué es lo que nos puede llamar la atención acá? Cuando vemos estos cuatro tipos de datos, todos numéricos, con diferentes formatos, es el que cuando insertamos un contenido, y si es un contenido numérico en una celda, se alinea hacia la derecha de la celda, ¿no? Y entonces esto nos confirma de que el dato numérico ingresado es un número, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos ingresar una fecha?
y la ingresamos mal. Por ejemplo, yo voy a poner 32 de octubre del año 19, ¿no es cierto? Y como ven acá, 32 de octubre no existe porque tenemos lo máximo de día que tenemos es 31, ¿no es cierto? Entonces acá Excel lo toma, como ve que es es un error, no lo toma como una fecha, como un dato numérico, porque una fecha es un dato numérico, es un tipo de dato numérico, sino que lo toma como si fuera una cadena de caracteres, una frase. Por ejemplo, ahora yo voy a poner mi nombre, Fernando. Como verán, aprieto Enter y cada vez que ingresamos datos alfanuméricos, digamos, cadenas caracteres, se orienta hacia la izquierda, se alinea, ese contenido se alinea hacia la izquierda de la celda, ¿ve? Entonces, si yo puse mal una fecha, Excel no lo detecta como un dato numérico, sino como una cadena de caracteres y lo alinea hacia la izquierda, ¿ve? Entonces, miren, si ahora yo corrijo, voy a poner ahora, por ejemplo, 30 de octubre, que sí existe, y ahí ya te lo alineó o te lo movió hacia la derecha, confirmándote que está correcto el dato ingresado, ¿no? ¿Ven? Entonces ahí vemos que está correcto, ¿no? Por ejemplo, ahora si yo pongo 34A, ¿ve? Eso no es, uno puede entender que es un dato numérico, pero no, entonces lo toma como un carácter, como una palabra. Bien. Eh, Eh, bien, así es que hay que tener muy en cuenta que hay una validación inicial de Excel cuando ingresamos estos contenidos, ¿no? Por ejemplo, también se puede insertar fracciones, número de fracciones. Por ejemplo, eh, a ver, veamos si de poner, por ejemplo, en la celda C10 un cuarto, ¿no? Un cuarto, aprieto Enter y ¿qué es lo que pasa acá? Excel me lo tomó como si fuera un dato de fecha, pero en otro formato que puede mostrar la fecha, ¿no? Acá, por ejemplo, este es uno de los formatos más tradicionales que conocemos, que se usa, por ejemplo, dos dígitos para el día, la la barra inclinada, dos dígitos para el mes, la barra inclinada, y generalmente se usa cuatro dígitos para el año, ¿no? Pero este también, lo que vemos en la celda C10, es otro formato de visualización de datos tipo fecha, que por ejemplo vemos uno o dos dígitos para los días, un guión, y después tres letras que significan el mes, ¿no? Abril, mayo, junio, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a cambiar y voy a poner 5 y May significa mayo, ¿no? Este está en castellano, ¿no? Después, si tuviera el Excel instalado o trabajando en inglés, te diría los meses en inglés, ¿no? Te mostraría los meses en inglés, bien. Pero ¿qué pasó con la fracción? Yo quise poner un cuarto y me lo tomó como primero de abril, ¿no? Entonces, eh, cuando queremos poner fracciones tenemos que poner poner un signo igual, perdón, el cero, perdón, tenemos que escribir el cero, espacio, ¿no es cierto? Un espacio con la barra espaciadora y ahí recién escribe la fracción. Por ejemplo, un medio, ¿no? Y ahí sí nos toma. Bien. Ahora fíjese si yo vuelvo de nuevo en la celda anterior, en C11, donde inserté la fracción, ustedes van a ver que hay una cosa muy importante acá. Acá visualmente ustedes en la celda C11, ustedes visualmente ven la fracción. Pero acá en lo que se llama la barra de fórmula, que es esta barra de fórmula al lado del cuadro de nombre, este es el cuadro de nombre que te indica en qué celda estás, y a continuación está la barra de fórmula al ladito. En la barra de fórmula van a ver el resultado de la fracción, ¿no? Una fracción es un número expresado en fracción, como una división en el cual se realiza el cálculo, ¿no? Entonces un medio es igual a 0,5, o sea, se divide 1, divide 2, entonces 0,5. Entonces en la barra de fórmula van a ver el resultado de la fracción. Hagamos otro ejemplo, voy a poner 0, espacio,
un tercio, ¿no? Ay, perdón. Voy a apretar, voy a inicio, voy a apretar el botón deshacer, me paro ahí de nuevo, ya voy. Entonces, bueno, es 0, espacio, un tercio, ¿no? Un tercio, enter, y me vuelvo a la celda donde había escrito recientemente la fracción, y ustedes van a ver que ahí hace el cálculo de un tercio, ¿no? En este caso es un número decimal, con varias posiciones decimales, 0,33, 33, 33, 33, ¿no? Es un número bastante tenso en decimales. Bien, entonces hay diferentes tipos de datos que podemos insertar, ¿no? Y acá yo inserto una palabra, pero obviamente puedo insertar una frase, por ejemplo, hoy hay clase de informática. Bien. ¿Cuál es qué vemos acá? Digamos que a veces el ancho de la columna, porque bueno, como ven en pantalla, y cada vez que creamos un libro con diferentes hojas, tiene un ancho específico, un ancho estándar, que es el que ven en pantalla, y lo mismo la fila tiene un alto específico. Cada vez que insertamos un contenido y el contenido es más ancho que el ancho de la columna, lo que hace Excel es parte de ese texto que vos ingresaste te lo visualiza en las celdas de al lado de la misma fila, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno podría llegar a entender que esta frase también se visualiza o se sobreescribió sobre D13 y sobre E13, pero en realidad no, está escrito en C13, pero también como no alcanza ese ancho, te lo muestra en las dos celdas de al lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta yo que no hay nada escrito en D3, D13? Porque, por ejemplo, voy a escribir otra cosa. Hola, no sé, con las palabras. Y vemos que se pierde todo el texto que había escrito en C13. ¿Por qué? Porque no me alcanza el ancho de la columna para mostrar. Bien, ¿cómo yo lo soluciono esto? Tengo que modificar el ancho de una opción es modificar el ancho de la columna a varias cosas, hay varias opciones. Por ejemplo, yo, ¿cómo modifico el ancho de la columna? Yo acá me paro en la línea que delimita una columna de la otra, acá en la fila esta que identifica cada una de las columnas, y ahí van a ver que el puntero del mouse cambia tiene una forma de dos barras paralelas con unas flechas opuestas, y bueno, y ahí arrastramos el ancho, ¿no es cierto? Ahí arrastramos y vemos que nos falta todavía, y ahí está, ¿ves? Ahí arrastramos el ancho, ¿no? La otra opción es, a ver, voy a deshacer. La otra opción es que haga yo doble clic con el mouse. Y bueno, y si estuviéramos con el celular, hacer una presionar dos veces en forma rápida, dos veces con el dedo, hace doble clic, y lo que hace es permitirle al Excel que haga que solo verifique y determine el ancho necesario para mostrar el contenido que los contenidos que hay en la celda que pertenecen a esa columna. Bien, acá por ejemplo, ¿cómo hace el Excel? Determina cuál es la celda que tiene mayor contenido, el mayor ancho, ¿no es cierto? Y entonces calcula eso y te calcula el ancho es necesario, y entonces te modifica el ancho, ¿no? Lo mismo que vos podés también cambiar el alto de una columna. ¿Ves? Yo acá, por ejemplo, la columna 15, el alto de la fila, en la fila 15, ya estoy modificando el alto, ¿eh? Así que bueno, ahí es otra forma de modificar el alto de una columna y el ancho de una fila, ¿no? Bien, como les decía,
cuando el contenido de lo que uno escribe, lo que uno ingresa en una celda, es más ancho en una celda de una columna, es más ancho a la columna, lo que tenemos, como le explicaba recién, es hacer más ancha la columna para que se vea todo el contenido, como por ejemplo acá en la celda C13 yo había puesto la frase hoy hay clase de informática como un texto. Entonces habíamos visto recién que para que se vea toda la frase, bueno, yo amplié el ancho de la columna C dos veces más, digamos, del ancho tradicional, dos veces un poquito más. Eh, Obviamente que hay veces que no es recomendable ensanchar la columna por una o dos celdas que contienen mucho texto o algún número demasiado largo, porque te queda muy ancha la columna y a lo mejor en las demás celdas que también tienen contenido, como por ejemplo C2, C7, C12, vos las amplias demasiado, las amplias demasiado como ahora estoy ampliando, y todo por una celda de la misma columna, en este caso la celda C13 que contiene un ancho que contiene un texto que es más ancho al ancho de la columna. Entonces una solución es para que no ensanchar tanto la columna es la de ajustar el contenido de la celda al ancho de la columna. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, yo me paro en el límite de la columna C con D, ahí en la parte superior, en esa encabezado de columna donde están las letras que identifican cada columna. Le voy al límite es entre la C y la D y yo por ejemplo vuelvo a uno de los anchos tradicional o al ancho estándar que tenía, ahí más o menos, y verán que en C13 tiene esa frase y en D13 tiene la palabra hola escrita, ¿no? Entonces, para que yo ajuste el contenido al ancho de la columna, lo que voy a hacer es ponerlo, esa frase en dos, tres líneas en la misma celda, ¿no? En dos, tres líneas. Entonces, ¿cómo lo hago? En la pestaña inicio, me voy acá al botoncito que dice ajustar, lo que ajusta es el contenido de la celda al ancho de la columna. Hago clic en ese botoncito y lo que hace es ajusta al ancho y al alto también, ¿no? Al alto de la celda, digamos, al ancho de la columna y al alto de la fila que contiene ese texto, ¿no? ¿Ve? Entonces ya lo puso en dos líneas. Si hubiese sido un texto más amplio, capaz que lo pueden tener en tres líneas, en tres líneas en la misma celda, ¿no? Bien. Esto es algo muy importante que tienen que saber ustedes porque a veces cuando escribimos tabla y hay un contenido dentro de cada columna hay una tabla, entonces lo bueno es no ampliar tanto el ancho de la columna, sino que ajustar en aquella celda que contiene mucho texto, ajustarlo para que se vea en dos, tres líneas en esa misma celda, ¿no? Bien, ahí lo que vimos recién, bueno, yo voy a borrar acá en D13, cómo borramos el contenido de una celda, ¿no? Borramos con la tecla suprimir. La tecla suprimir lo que hacemos es borrar el contenido de una celda, ¿no? Bien, no es lo mismo borrar el contenido de una celda borrar eh, borrar borrar el todo, ¿no? Porque a veces una celda puede tener un formato y también un contenido. Yo les explico recién. Bien, digamos, otra tipo de información que podemos ingresar en las celdas, aparte de texto y números, también son lo que se llaman fórmulas y las funciones, ¿no? Ahora lo voy a explicar fórmula y más adelante en clases posteriores vamos a ver las funciones, ¿no? Por ejemplo acá, yo en la celda B4 pongo 8, perdón, 8
presiono la tecla flecha derecha y me muevo hacia la celda del lado derecho, y ahí yo voy a escribir, quiero multiplicar lo que tiene la celda B14, lo quiero multiplicar por 2. Yo lo quiero multiplicar por 2. Entonces yo tengo que en esa celda C14 yo tengo que multiplicar el contenido de B14 por 2. Bien, entonces, ¿cómo yo ingreso una fórmula matemática, una suma, una resta, una multiplicación, una división, qué sé yo, cualquier tipo de operación, una comparación, etcétera? ¿Cómo lo hago yo? A través de el signo igual, ¿no? El signo igual es importante y sí o sí va el signo igual porque es el que y es el que permite a Excel reconocer que en esa celda yo voy a insertar una función. Entonces yo lo que le decía es que multiplique lo que tiene B14 por 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Hacer una referencia a la celda que contiene un número en el cual yo quiero hacer algo con esa celda. Entonces yo, si es que estamos trabajando con el mouse, con el teclado, digamos, en la computadora, entonces hago clic en B14, ¿no? Hago clic en B14 y ahí en la celda de al lado ya se activa o se la menciona se escribe B14 y yo quiero, ahora la multiplico por 2. ¿Cuál es el símbolo o el carácter que se usa para multiplicación? No es la X, sino el asterisco. Digamos. El asterisco es para multiplicar, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar B14 por 2 y aprieto Enter y ya ahí en la celda C14 aparece el resultado. Bien. Entonces 8 por 2, 16, ¿no es cierto? Por eso sale el resultado de la fórmula, en este caso es una multiplicación, ya sale el resultado en B14. Pero acá hay algo importante que hay que tener en cuenta. En C14, visualmente ustedes van a ver ahí el resultado de la fórmula, pero internamente, o sea, hay escrito una fórmula. Usted hay escrito, una vez que la terminan de escribir y presionan Enter, le confirman a Excel que quieren escribir ahí en una celda una fórmula o función, que más adelante veremos lo que es una función. Le muestro el resultado, pero acá en la barra de fórmula ustedes van a ver que en la celda C14 está escrita esa fórmula, ¿ve? En la celda C14 está escrita la fórmula, una multiplicación de una celda, del contenido de una celda por 2, ¿ve? Acá, por ejemplo, voy a poner 5 y acá lo que voy a hacer es restar B5 B15, perdón, menos 1 y menos 1. Entonces ese es igual a 4. Bien. Así que ahí ya tenemos otra fórmula escrita, ¿no? Entonces B15 igual a 4. Bien, esto es lo que se llama referencia relativa, ¿no? Más adelante en clase posterior vamos a entrar en detalle. La referencia relativa es la referencia por defecto. ¿Por qué se dice referencia? Porque yo me referencio a otra celda para hacer mi cálculo en la celda en la cual actualmente estoy ubicado. Es como que yo me dirijo a otro lugar, que en ese lugar hay un número, que saco ese número para hacer mi cálculo en donde yo estoy ubicado actualmente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo me remito a la celda de al lado, en B15, para hacer una resta de ese valor de B15, que tiene B15 menos 1, ¿no? Bien, ¿cómo entramos en modo edición? En modo edición en una celda, haciendo doble clic sobre la celda, doble clic con el botón izquierdo del mouse, ahí entramos en modo edición, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo voy a restar menos 2, perdonen, estaba con el despertador.
Bien, y entonces ahí en modo edición, ¿no? O si no, aprieta la tecla F2, de la tecla F2 de su teclado y también entra en modo edición. ¿Y cómo salimos de ese modo edición? Bueno, modificamos con la barra de retroceso, lo que están trabajando desde la compu, con la barra de retroceso van eliminando, por ejemplo, el contenido, ¿no? Acá yo, por ejemplo, eliminé, ahora lo vuelvo a seleccionar y ahora lo divido. ¿Cuál es el símbolo de división? La barra invertida, la misma que de la que usamos, esa barra que usamos para especificar la fecha. Entonces a los B15 lo vamos a dividir en 2. ¿Ve? Y 5 dividido en 2 es 2,5. El resultado es un número decimal. Bien. Como ven, acá vemos 2,5, pero sabemos que en la celda C15 está escrito esta fórmula. Una división de una celda por un valor entero. Bien. Así que bueno, eso es una cosa importante que tienen que saber. Bien, por ejemplo acá, ahora, todos estos datos numéricos que escribimos, a ver, vamos 46 minutos de clase. Por ejemplo, yo lo voy a seleccionar, lo selecciono y le voy a dar un borde, ¿no? ¿Se acuerda cuando veíamos en Word aplicar bordes a las celdas? Bueno, acá es lo mismo, digamos. Por ejemplo, yo pongo todos los bordes y lo que voy a aplicar es bordes verticales y horizontales a todas las celdas que tengo seleccionadas, ¿no? Por ejemplo, le aplico un borde y si por ejemplo la voy a centrar en forma horizontal, acá, una alineación horizontal, entonces la voy a centrar al medio de la celda y le voy a dar un color de relleno, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, la pinto de un determinado color a toda la celda y le voy a aplicar negrita a todo esto, ¿no? Bien. Listo. Cuando nosotros apretamos la tecla suprimir, siempre manejando desde la computadora, después vamos a ver, después les voy a indicar a los que están trabajando en el celular, pero cuando apretamos la tecla suprimir, lo que hacemos es borrar el contenido de esa celda, pero no borra el formato que tenía, ¿ve? Por ejemplo, acá en esta celda C12 borra el contenido, pero no borro el formato. ¿Qué es el formato? Que tiene, por ejemplo, un borde de página, que está centrado, cualquier contenido que escriba acá está centrado y que está en negrita, ya sea un número o un texto que ingrese va a estar en negrita, ¿no? Entonces yo aprieto, ese es el formato, aprieto ahí en la pestaña inicio, el primer botoncito a la izquierda es el comando deshacer y ahora vamos a ver cómo borramos, hay diferentes tipos de borrado en Excel, ¿no? Ya le explico. Por ejemplo, en la pestaña inicio, si nos vamos a en todas las opciones que tenemos acá, nos vamos al margen derecho, hacemos clic en los tres puntitos, que como les vivo diciendo, los tres puntitos es el comando de más opciones, que tenemos más cosas para hacer, o más opciones para elegir acá en el menú inicio, y tenemos ahí el borrar, ¿no? Entonces cuatro tipos de borrado. Borrar todo lo que hace es borrarte el contenido y el formato. Todo te borra, ¿no? El formato que puede tener esa celda o rango de celda que vos tenés seleccionado, ¿no? Borrar formato lo que hace es borrarte el formato, pero te deja el contenido, ¿no? O sea, que es el formato, si está pintada, si tiene un color la celda, si está con negrita, con un color del texto, etcétera, te borra de todo eso, pero el contenido te lo deja. Acá el siguiente es borrar contenido y después tenés borrar comentarios, si es que tiene algún tipo de comentario, y el contenido lo que hace es borrarte el contenido, pero te deja el formato y después está la opción de borrar comentario, ¿no? Ahora, ¿cómo introducimos un comentario? Cosa de que practiquemos todos los tipos de borrado. Por ejemplo, yo me paro en C2 y me voy acá a insertar
y tenemos ahí la opción insertar nuevo comentario, y que lo que vamos a hacer es insertar un comentario en esa celda, ¿no? Entonces ahí me aparece la típica ventanita que ya lo habíamos probado cuando trabajamos con Word. Por ejemplo, acá es, me voy a poner acá, prueba de borrado en Excel, ¿no? Acá Ángel Tapia, ¿por qué me aparece este nombre? Porque él, digamos, cuando yo inicié el Office de la web, yo lo inicié con mi correo electrónico está registrado este nombre, ¿no? Entonces, bueno, escribimos el comentario, con este botoncito verde le damos el OK al comentario, y ahí ya se introduce un comentario, ¿ve? Ahí vemos que ahí en el margen superior derecho de esa celda una marquita que indica que hay un comentario. Si nos acercamos ahí, a esa marquita, ahí vemos el comentario introducido en esa celda, ¿no? Bien, ahora entonces nos vamos al menú inicio, los tres puntitos, y vamos a tener, ¿ve? Ya tenemos habilitada la opción borrar comentario, porque Excel detecta que hay un comentario escrito en esa celda, ¿no? Entonces empecemos por borrar contenido, ¿eh? Borrar contenido. Entonces lo que me hace es borrar lo que había escrito, ya sea un número, una palabra, una frase en esa celda, pero me conserva el formato, ¿no? Ahora probemos, por ejemplo, borrar formato. Entonces me deja el contenido. Espera un momentito. Ahí está. Ahí está. Me deja el contenido, pero me borra el formato, ¿no es cierto? Pero ustedes ven ahí que sigue estando el comentario. Entonces me voy a inicio, borrar, perdón, es que sí o sí tienen que ubicarse en la celda en la cual quieren borrar, ¿no? Ahí ahora sí estoy ubicado en la celda, y acá acá borrar comentario, ¿no? Y ahí borré el comentario y el contenido sigue estando. Y después ahora vamos a ver borrar todo. Para eso voy a apretar deshacer para volver a como estaba anteriormente. Ahí tengo contenido, formato, comentario, todo insertado en esa celda. Entonces voy a venir acá a borrar todo, y ahí borra absolutamente todo, ¿no? Comentarios, contenido, formato, todo te borra, ¿no? Entonces ahí ya aprendimos que, digamos, ahí está lo que se entiende como borrado, de contenido, de formato, etcétera, y la inserción de fórmula, ¿no? Acuérdense siempre del signo igual. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted quiere multiplicar lo que tiene la celda a la izquierda por 2, que sería lo mismo de B14 por 2, y no ponen el signo igual? Por ejemplo, yo voy a poner B14 por 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Excel, van a ver ahí que Excel no te muestra el resultado de la multiplicación, sino que te muestra ahí digamos, cómo estaría escrita la fórmula, pero te lo toma como si fuera un texto, digamos, ¿no? El Word no hace ningún cálculo porque vos no pusiste el signo igual al principio, ¿no? Entonces yo pongo el signo igual y ahí aprieto Enter, ahí recién me realiza el cálculo, ¿no es cierto? Entonces es muy fundamental que cuando ustedes inserten alguna función o formato, digamos, ahí inserten el signo igual. ¿M? Bien, entonces ya vimos, recapitulando un poco de lo que vimos ahora, ya vimos un poco la interfase o la pantalla inicial del Excel, algunos comandos que son propios del Excel y otros que se repiten, y que están en el Word y en el PowerPoint. Ya vimos qué tipo de datos se pueden insertar. Vimos acá porcentajes, fechas, fracciones, textos, datos numéricos. Y el signo, por ejemplo, ahora queremos insertar algún precio. Entonces ponemos, por ejemplo, escribo 23, y yo acá
en la pestaña inicio, por ejemplo, le puedo dar en esta lista desplegable, en esa lista desplegable, en ese combo de lista desplegable, ahí yo puedo elegir a qué formato quiero que tenga, ¿no? Número, moneda, contabilidad, moneda y contabilidad, digamos, son características similares, como por ejemplo yo voy a poner moneda, y lo que hace el Excel es agregarle el signo peso y el número, si es que está, es un número entero, expresármelo en decimales, ¿no? 23,00, ¿no? Bien. Entonces, es una forma de elegir el formato o el tipo del formato del número que yo estoy ingresando, ¿no? Y acá, a un costadito de esta lista donde yo elijo el tipo de dato, tenemos para aumentar o disminuir decimales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero más o menos decimales, por ejemplo, ahí voy aumentando, o voy acá, voy aumentando o voy disminuyendo. Una cosa importante, digamos, yo siempre, tienen que recordar que siempre porque acá vamos a trabajar mucho con tablas que contienen datos de moneda, ponemos algún precio de un producto, etcétera. Entonces, yo nunca les pido que pongan ustedes así, ¿no es cierto? Que eh, digamos, escriban ustedes manualmente el dato de tipo moneda, tipo dinero, digamos, sino que directamente pongan el número, ¿no es cierto? 45, y a esos números, por ejemplo, yo voy a seleccionar, voy a escribir varios números. Bien. Por ejemplo, selecciono estos tres datos, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, le aplico el tipo moneda ahora vamos a probar con contabilidad, que es similar al tipo moneda, ¿ves? Entonces te lo pone el signo pesos y después te pone, aunque no tiene decimales, por ejemplo, te pones coma 00, ¿ves? Entonces no hace falta que usted escriba manualmente los puntos y las comas, etcétera, ¿no? Por ejemplo acá, yo por ejemplo pongo acá 1 de los 1990, y si yo lo escribo en datos tipo numérico, le agrega la coma, ¿no es cierto? Si yo quiero lo oculto la coma, lo oculto la parte decimal, perdón. Ahí, espera. Ahí, ahí. Bien, ¿no? Entonces ahí yo le escribo la parte decimal. Bien, eso es todo lo que vamos a ver en este video, que ya vimos un montón de información y que, por ejemplo, cuando si lo queremos grabar o cambiar el nombre, lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Acá nos ubicamos acá en la parte superior, donde dice el nombre actual del libro, guardado en OneDrive. Como siempre sabemos que todo nuestro trabajo lo guarda en el almacenamiento en la nube gratuito que tenemos con Microsoft. Y acá, por ejemplo, yo voy a poner prueba 1, ¿no? Perdón, prueba 1. Y a continuación, acá nos dice el formato o el tipo de archivo que es, ¿no es cierto? .xlsx, ese es el formato o el tipo el formato del tipo de archivo que estamos trabajando, ¿no? ¿Se acuerdan que con PowerPoint es PPTX, con los documentos de Word es doc.x, y una imagen de música es MP3, una foto es JPG, y etcétera, ¿no? Entonces yo ahí le escribo un nuevo nombre al archivo y ya lo tenemos grabado, ¿no? Bien, eso es todo por ahora.